Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Pues bienvenidos a una edición más de este podcast, nuevamente desde la casa. Saludo con mucho gusto a mi amigo y colega Toño Ramos. ¿Cómo estás, Toño? Hola Marco, bien, pues aquí antes de entrar al episodio compartiendo ahí nuestras experiencias, ¿no? De cuarentena, de las cosas que Sí, por todavía. obligación y necesidad tenemos que salir un poquito, hacer las cuestiones necesarias, supermercado, banco, pero bueno, ya poco a poco, ya lo estamos viendo como algo normal esto, pero esperemos que cada vez empiece a decaer esto porque, bueno, las cosas en México andan un poquito complicadas todavía, ¿no? Sí, claro, pues hay que seguir teniendo paciencia, como lo hemos estado comentando, ¿no? Y pues ya ahí poco a poco tendremos que ir saliendo de esta situación. Bueno, pues hoy traemos ahí un tema que es ya como para equilibrar la balanza. Habíamos estado hablando mucho de las ofensivas. Ya la semana pasada hablamos un poco de defensiva y hoy vamos a seguir con esto. Toño Ramos me puso a hacer la tarea la semana pasada y ahora sí ya vamos a dar ahí nuestras posibles proyecciones para novato del año en esta temporada 2020. Yo creo que vamos a tener por ahí algunas coincidencias, como siempre, Varias, Toño. yo creo que sí. Y pues que, bueno, esperamos que sean sobre todo sorpresas buenas para los equipos que los reclutaron y que sean de impacto lo más inmediato posible, ¿no? Que finalmente es como podrán ellos aspirar a tener este reconocimiento del novato defensivo del año, ¿no? Sí, creo que más allá del talento personal que hay en esta camada de defensivos novatos en la NFL, la liga al momento de contemplar quién puede ser el novato defensivo del año considera a veces el contexto del equipo, ¿no? A qué equipo llega, Ujú. qué staff de coacheo. También yo sé que es un premio individual, pero muchas veces contemplan el rendimiento colectivo de un equipo, ¿no? Tengo por ahí el ejemplo del año pasado, por supuesto que Nick Bosa merecía ser el novato defensivo del año, pero por ejemplo, Max Crosby, el ala defensiva de los Raiders, acabó con mejores números que Nick Bosa. Así que Ujú. es evidente que el impacto que tuvo Bosa en la defensiva, que su equipo fue más relevante, le ayudó a ganar el premio, pero realmente es que Crosby tuvo un temporadón y pudo haberle quitado el premio a Nick Bosa. Crosby tuvo 3 tacleadas más, tuvo una captura más que Nick Bosa, tuvo 2 pases más bateados, tuvo 3 fumbles provocados más que Nick Bosa. Entonces creo que sí, realmente la liga no contempla muchas veces solo el desempeño individual, como debería ser el premio. Creo que sí influye un poquito a qué contexto y a qué equipo llegas y por eso es que Nick Bosa, no solo por el talentazo que es y el impacto que tuvo, sino también porque San Francisco llega al Super Bowl, termina siendo el novato defensivo del año. Yo creo que también ahí influye mucho, Toño, el hecho gracias al gran nivel que tenían los frontales de los 49, Claro. es que a lo mejor no tuvo mejores números Bosa, ¿no? O sea, tenía una línea defensiva que realmente era muy dominante y eso también hace un poco ahondando en la cuestión del contexto, ¿no? Claro. Eso es siempre lo que se revisa también, ¿no? Pues, ¿cómo es que eres líder tacleador, por ejemplo? Porque tienes una defensiva que es muy completa, que realmente hace que te ayude a que tus números se eleven, o eres el líder tacleador porque te la pasas adentro del terreno porque tienes una defensiva muy mala, ¿no? Claro, O sea, también completamente de eso es acuerdo. algo Sí, que se debe de tomar mucho en cuenta. Ojo, correcto. no quiere decir que el que queda como líder tacleador en la situación de que su defensiva es muy mala y está mucho tiempo adentro, no tenga talento, Por supuesto. pero entonces no, o sea, es algo que es un poco, pues, complejo, ¿no? De analizar, como dices. O sea, el contexto determina mucho. Yo creo que Bosa lo merece, te digo, por esta situación del tipo de frontales de los compañeros que tenía. Cuando tú tienes una competencia tan alta y de todos modos logras sobresalir, tener buenos números, pues eso te habla realmente de un nivel que tiene, no más allá pues, de que hayan llegado al Super Bowl y demás. Sí, solo que eso es lo que justamente la liga tiene que llegar a determinar. ¿Por qué condiciones das el premio? Si solo se van estrictamente por lo individual y tus estadísticas per se, Mm. o simplemente porque influiste en tu equipo, fuiste de impacto, le ayudaste a estar en playoff, eh, tuviste también buenos números porque van de la mano. Entonces, sí es muy interesante ver qué tipo de factores son los que los expertos que votan toman a consideración. Entonces,
Eh, También, por ejemplo, podemos hablar de Devin White, el linebacker de Tampa Bay, que tuvo una buena temporada. Devin Bush, el otro linebacker tomado en primera ronda por parte de Pittsburgh, también tuvo una gran campaña, pero realmente es que tanto Max Crosby como Nick Bosa, realmente es que fueron los dos novatos defensivos de mayor impacto el año anterior y cualquiera de los dos pudo haberlo ganado, pero claramente esa influencia y trascendencia que tuvo Nick Bosa por el resultado grupal lo ayudó a ser el favorito de los expertos y de la afición también. Y realmente, pues también, de cierta manera, es que se volvió más mediático, ¿no? Por O sea, él supuesto, sí. estaba más en la mirada de la prensa y todo. Claro. Pero, pues bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Con este top 5 que traemos hoy para todos nuestros amigos. Va. Te cedo el honor, Toño, de que empieces. ¿Cuál es tu Ok. número 5 de prospecto para novato defensivo del año? Bueno, la verdad es que preparando este podcast, la verdad es que sí estaba muy entusiasmado de poder compartir los prospectos que yo creo que van a hacer un buen impacto defensivamente. En el número 5 tengo a Antoine Winfield Jr., el safety de los Bucaneros de Tampa Bay. Tampa realmente para mí es una de las defensivas menos apreciadas que hay en la liga hoy en día. Yo sé que reciben muchos puntos y sobre todo el año pasado fue gran parte por las 30 intercepciones que tuvo Jameis Winston, porque los dejaban en una situación muy incómoda, muy poco favorable a la defensiva y también no tenían hacer muchas cosas más que pues no podían evitar que anotaran los rivales. Antoine Winfield es hijo del ex esquinero que muchos de ustedes recordarán que jugó para Dallas, que jugó para los Vikings, pero Antoine Winfield no es esquinero, juega como safety, estuvo en la Universidad de Minnesota. El año pasado tuvo 7 intercepciones como free safety y la agresividad con la que ataca los pases, la verdad es que es sorprendente. No tiene mucha estatura, pero creo que lo compensa con el rango de cobertura que tiene Antoine Winfield, la agilidad, la velocidad, la anticipación que tiene a los pases. Creo que Todd Bowles, el coordinador defensivo de Tampa Bay, tiene realmente una joya como Antoine Winfield que le va a sacar muchísimo provecho porque es un coordinador muy inteligente. Lo vimos en Arizona. Lamentablemente como head coach no se le dieron las cosas en los Jets, pero la verdad es que en Antoine Winfield va a tener a un safety que va a atacar a donde vaya el balón. Si no es un jugador que vaya a bajar a la caja a pegar, simplemente él se especializa en cobertura. Él va a ser como un safety libre, profundo dentro de la secundaria de los Bucaneros. Y digo, se habla muchísimo de la llegada de Gronkowski y de Brady, pero menospreciamos bastante a la defensiva de los Bucaneros, que ya cuenta con Ndamu Kongsu, con Shaquille Barrett, que fue líder de capturas en el 2019, con Lavonta David, con Devin White. Entonces, si ya le pones en la secundaria un jugador como Antoine Winfield, por eso es que es mi candidato número 5 para poder estar en la conversación de novato defensivo. Poco a poquito y sin hacer mucho ruido, la defensiva de los Bucaneros parece que también se la están armando bastante bien para que Sí, puedan ser más competitivos, ¿no? Con Tom sí, Brady sí. en los controles. Bueno, yo número 5 tengo a Jeff Okuda, Ok. también un back defensivo de la Universidad de Ohio State, que fue reclutado como fue el tercer pick de todo el draft Uh-huh. por los Leones de Detroit, ¿no? Que precisamente en la temporada baja sale un back defensivo y de inmediato pues tratan de suplir ese espacio. Okuda, que viene también de una escuela con mucha tradición de backs defensivos de gran nivel. Estaba yo revisando y desde 1999 a la fecha, son 11 esquineros los que se han reclutado por parte de Ohio State Wow. hacia el profesional. Okuda esperan también que sea un jugador de impacto inmediato. Él en su conferencia en el Big Ten tuvo 3 intercepciones, 9 pases defendidos, y bueno, pues también ahí te das un poco cuenta, ¿no? No era alguien al que atacaran mucho por el respeto que se le tiene, y Exacto. pues esperan que sea uno de esta nueva generación que venga, o esta nueva camada que venga a reforzar la defensiva en general de los Leones, que bueno, pues ahí de la mano de Patricia, que precisamente es un poco más inclinado hacia la cuestión defensiva, tendrá que empezar a armar una unidad, pues de acuerdo a cómo a cómo es la filosofía de Patricia, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo Kudo un poquito más arriba, lo tengo en el número Bueno, 3 porque realmente me gusta muchísimo, pero coincido. Yo quisiera empezar diciendo algo que tú ya tocaste en el tema de los corners,
que no necesariamente el corner con más intercepciones es el mejor. Y ya lo Claro. dijiste, claro que las Ujú. estadísticas de intercepciones son las que todos buscamos porque influyen directamente en el trámite de un partido, pero el mejor corner es del que no se habla en todo el juego porque nadie lo Al que no le busca. tiran. Claro, cubre también al wide receiver que ni siquiera le tiran a su Ujú. zona. Creo que Okuda es ese caso justamente porque en Ohio State solo tuvo 3 intercepciones en toda su Así es, estadía con sí. los Buckeyes, como lo mencionas. No es un jugador que te presenta una producción altísima de entregas de balón, pero cada sábado en Ohio State, Okuda daba unas clínicas de cobertura impresionantes. Es un jugador muy inteligente, muy intuitivo, se anticipa también muy bien a los pases. Siempre estar cerca del receptor importa muchísimo, ¿no? Y ese porcentaje de pases incompletos creo que vale todavía más a veces que una intercepción y es el caso de Okuda, que llega a ser el corner titular de Detroit por la salida de Darius Slay. Trajeron en agencia libre a Desmond Trufant, pero claramente tienen consideraciones altísimas en Okuda y va a ser una de las piezas importantes en el esquema de Patricia de ahora en adelante. Así es. Y bueno, ahí yo creo que algo que tú estabas comentando que a mí me llama mucho la atención precisamente de él es la manera en que puede hacer las coberturas, cómo se coloca, o sea, siempre tiene buena colocación. Es Sí, difícil realmente quitárselo de encima. Tiene un muy buen manejo de pies, sí, tiene buena velocidad. Entonces yo creo que eso es un corner que es muy completo. Quizá físicamente le falte un poco. puede ser. Que, Probablemente ¿sabes puede ser qué? que tenga que tomar un poco más de fortaleza Sí. o Y los un corners poco de más de Ohio masa, State, ¿no? a los corners de Ohio Mm, State así han salido y me recuerda mucho a Marshawn Lattimore, que hoy es corner de Nueva Orleans, y a Denzel Ward, que hoy es corner de Cleveland. Los tres, junto con Okuda, tomados en la primera ronda del draft, egresados de Ohio State, llegaban con ese peso un poco livianitos, ¿no? Pero que ujú, realmente es que ujú. técnicamente lo tienen todo, pero en la cuestión de peso, sobre todo al momento de hacer press en la línea de golpeo, tienen que llegar a tener un poco más de tamaño para chocar en la línea a los receptores y desestabilizarlos tantito en sus rutas. Creo que podría ser lo único que le falta a Okuda, pero creo que es un prospecto completísimo en la posición de esquinero. Sí, claro. Y ahí lo que también le va a ayudar mucho en esta situación de la cuestión del peso es la parte técnica, ¿no? Cómo pueda realmente hacer el trabajo evitando los contactos, sobre todo cuando tiene que bajar más hacia la línea de scrimmage, ¿no? En el Sí, momento que realmente un fullback o una ala cerrada o un liniero ofensivo lo bloquea, obviamente lo van a desaparecer, pero ayudándose en su buena técnica y en la velocidad, pues tendrá que compensar un poco esa falta de peso. Ahora vamos a pasar al número 4. Dame chance que lo diga yo. vas, Para órale. mí, el que puede ser el número 4 en estos 5 prospectos, en este top 5 de probables novatos defensivos del año, es un linebacker de LSU, que es Patrick Quinn, que Sí, llega también a una muy buena defensiva como es la de los Ravens. O sea, algo que ya hemos platicado, ¿no? Que ya por tradición, por la mística que tiene el equipo, pues deben de ser buenos defensivos, deben de ser buenas defensivas. Y realmente me parece que es un gran prospecto Patrick Quinn, alguien que también dentro de la defensiva de LSU que tenían un equipazo, ¿no? Y que también lo pudimos ver haciendo un gran trabajo en la final del campeonato nacional en contra de Clemson. Y pues realmente se puede considerar que él fue de los mejores linebackers en LSU en esta gran temporada que tuvieron y puede ser un tipo que tenga un impacto inmediato en la defensiva de los Ravens y poder estar peleando para el novato del año, para el novato defensivo del año. fíjate que yo tenía a Patrick Quinn en el número 5, pero de último minuto lo saqué de mi top 5. Me encanta Patrick Quinn, creo que es el mejor linebacker fijo. Vamos, no a Isaiah Simmons, porque a Simmons lo puedes poner donde quieras, Uh-huh. pero linebacker medio fijo. Creo que Patrick Quinn es mejor que Kenneth Murray, que se fue a los Chargers. Eh, el problema que yo tengo con Patrick Quinn es que apenas tiene 20 años y tiene muchísimas cosas por mejorar y la verdad no tuvo mucha experiencia a nivel colegial. Solamente tuvo 2 temporadas en LSU y solamente jugó una completa, que fue el temporadón que tuvo el año pasado. Lo que más me gusta de Patrick Quinn son sus habilidades físico-atléticas, que realmente son las que sobresalen en su juego.
y es un gran linebacker en cobertura de pase. Y cuando encuentras un apoyador que cubre bien a alas cerradas y a receptores, pues te cae como anillo al dedo. Entonces, creo que él necesita y llega a un contexto y a un staff de coacheo que le puede ayudar a mejorar sus lecturas, a tomar mejores ángulos de tacleo. Creo que es lo que le hace falta a Patrick Queen, un poquito más de desarrollo. Lo bueno es que va a tener una línea defensiva que se reforzó con gente muy pesada y creo que por la velocidad que tiene va a tener muy buenos carriles de tacleo. Si yo veo una temporada de Patrick Queen con 60, 70 tacleadas, va a ser una gran temporada. Creo que de esta generación, Queen a futuro puede ser el mejor jugador, pero siento que puede estar en ese sexto, séptimo lugar. Yo lo traía como bonus para el Lo podcast. traías de comodín. Lo traía de comodín a Patrick Queen justamente por esa brecha todavía de desarrollo, por la juventud y poca experiencia que tiene, que me parece que va a terminar por desarrollar, pero que le puede costar quizás una temporadita de transición, pero atléticamente es un jugadorazo Patrick Queen también. Mira, yo creo que hay una de las mejores cualidades que tiene, o dentro de las cualidades que tiene Queen, aparte de la que mencionas de poder hacer buenas coberturas, es que no se le dificulta hacer las persecuciones, hacer las tacleadas hacia afuera del campo, Sí. ¿no? O sea, sí puede llegar hasta las bandas a hacer una tacleada, puede llegar incluso desde el lado contrario, eso es bastante bueno, porque habla de una buena lectura, de buena velocidad, por un lado. Por otro lado, también es un tipo que si se le asignan ya en situaciones específicas de scout, por ejemplo, hacer el spy con el quarterback, Sí, es alguien lo que puede también hacer. puede ser eficiente en esa Muy manera. rápido, claro. Digo, hacer el spy contra un quarterback del estilo, por ejemplo, de Lamar Jackson, ¿no? Así de que son muy quarterbacks muy movibles, muy explosivos, realmente es muy complicado, ¿no? Y más que se lo encargues a un solo jugador. Entonces ahí hablamos de esas habilidades físico-atléticas que bien mencionabas, de una buena velocidad, aunque pues sí, probablemente pueda hacer que tenga que tratar de desarrollar un poco más, aunque es importante también lo que mencionas. Llega un staff de coacheo que pueden encaminarlo, que muy pueden preparado, desarrollarlo muy bien y que tienen esa mentalidad de defensiva, ¿no? Que tienen que ser defensivas físicas, defensivas veloces, defensivas agresivas. Entonces también eso puede ser algo que a él le ayude para tener una buena temporada de novato en los Ravens. Sí, realmente es que creo que, como te digo, al final de la temporada o al final que empecemos a evaluar la carrera de estos novatos, poco a poco vamos a ver que Patrick Queen se va a despegar del resto, pero siento que hoy en día para ser novato defensivo del año se puede quedar cortito por esa poca experiencia que tuvo a nivel colegial, le hacen falta más snaps, le hace falta, para mí los ángulos que toma para taclear es lo único que necesita mejorar porque confía tanto en su velocidad que a veces no toma los mejores ángulos. Entonces, es muy buena adición para los Baltimore Ravens porque les hacía falta encontrar el sustituto que no habían encontrado en CJ Mosley, que perdieron hace un par de años. Mosley un poco más pesado, quizás más inteligente al momento de reconocer porque venía mejor preparado con Nick Saban en Alabama. Entonces, es un jugador que se acopla perfecto a lo que quiere los Ravens, pero te digo, quizás por eso lo tuve que quitar a Patrick Queen de mi top 5, pero me encanta el fit en Baltimore. Así es, bueno, pues vamos con el número 3. Te cedo tu número 3. Bueno, va mi número 4 porque Perdón, no sí, lo he sí, dicho sí, sí. todavía. Tengo a Javon Kinlaw, el tackle defensivo de los San Francisco 49ers, que jugó con los South Carolina Gamecocks en el colegial. Entrando al draft, honestamente era mi tackle defensivo técnica 3, es decir, que se alinea entre el guardia y el tackle que más me gustaba. ¿Por qué? Porque sus movimientos como pass rusher son muy buenos y creo que incluso eran mejores que los de Derrick Brown, que Derrick Brown terminó siendo el primer tackle defensivo tomado este año. Aparte, Javon Kinlaw viene a suplir de inmediato el hueco que dejó de Forrest Buckner al haber sido cambiado a Indianapolis. No son el mismo prototipo de jugador de tackle defensivo, pero cumplen ese mismo rol de jugar en técnica 3. Y para la rotación de linieros defensivos, de la cual hemos hablado muchísimo en este podcast que tiene San Francisco, también encaja perfectamente porque no va a tener tanta presión, no va a tener tanta responsabilidad, porque tienes a Arik Armstead, tienes a Solomon Thomas, tienes a DJ Jones que van a estar cumpliendo otro rol en esa defensiva, quizás
comiéndose dobles bloqueos y dejando a Kinlaw un poco más libre para que presione al quarterback. Si de por sí la línea defensiva de San Francisco era súper energética, pues ahora con Kinlaw creo que van a ser todavía más agresivos y realmente me gusta mucho lo que hizo John Lynch con esta selección. En South Carolina tuvo 10 capturas en 2 temporadas, así que creo que el techo de crecimiento de Kinlaw en el sistema al que llega con los compañeros que tiene, lo van a dejar muy libre y puede ser súper productivo, muy rápido en su carrera, cosa que DeForest Buckner no tuvo. A DeForest Buckner le costaron unos 2 años para adaptarse a la liga y hoy es uno de los mejores 20 tackles defensivos quizás de la liga, pero Kinlaw llega a suplirlo en el mismo rol y me gusta bastante lo que hicieron ellos. Ahí yo creo que una de las mayores ventajas que va a tener precisamente es la calidad de sus demás compañeros, ¿no? Que Sí, tendrá que, a lo mejor no tendrá que comerse tantos dobles bloqueos, por exacto. ejemplo, Sí, o tendrán que estar más preocupados por algunos de los otros linieros defensivos y quizá esto le permita a él poder empezar a hacer su trabajo, ¿no? Tiene claro. buena extensión de brazos, es bueno contra la carrera, o sea, puede jugar Sí, bastante bien por dentro, tratar de sellar los huecos, ¿no? Que es algo que necesitan. Pero por el otro lado, también es lo mismo, yo creo que tendrá que hacer que se revolucione Kinlaw. Al nivel que tienen los frontales de los 49, ¿estás de acuerdo? Que si él eso no es cierto. Si no está empieza a al nivel, responder, claro. lo empiezan a rezagar, lo pueden empezar a rezagar mucho, ¿no? O Si sea, no está al debe nivel, de entrar van a bastante a ese extrañar a ritmo. Buckner. Ahí sí lo Exactamente. extrañarían. Uh Eso sí es muy buen punto, porque quizás esa sí sea la presión que tenga, ¿no? Llegar a estar a -huh. la altura de esa línea. Eso podría Así ser lo que es. le meta un poquito de presión, pero al tener esos compañeros, quizás no está en todos los snaps y llega mucho más fresco y cumple igual. Entonces, creo que Kinlaw es una apuesta importante porque aparte San Francisco no mueve nada, su fórmula ganadora la corrigió tras la salida de Buckner, ponen a Kinlaw, entonces creo que va a estar en un contexto muy favorable para que esté como candidato a Rookie Defense del año, ¿no? Probablemente él sea uno de los que menos presión tengan en ese sentido, Sí, fíjate, porque exacto. no tiene que cargar o ayudar tan de manera inmediata o tener tanto impacto en su equipo para poder hacer alguno, o sea, hacer más cosas, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y bueno, pues ahora sí vamos con tu número 3, Toño. ¿Quién es Bueno, el mi, número mi 3? número 3 era Okuda, entonces pues te cedo a ti la elección. Ya hablamos Bueno, de yo Jeff en el Okuda. número 3 tengo a un liniero defensivo de Iowa. Ok, Es AJ Epinesa de mira, los Bills, que llega a una gran defensiva, ¿no? Que esa sí también me ya sorprendió, ¿eh? lo hemos estado viendo. ¿Sabes? Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba, te digo que me pusiste a hacer la tarea, y estaba yo viendo, Epenesa cuando llega a Iowa llegó con unas características físicas poco comunes. Sí, Digamos que era un tipo bastante fuerte, de muy buen tamaño y desde que llega no tuvo muchas complicaciones para poder competir contra los linieros ofensivos, aunque fueran más grandes que él, más pesados o con más experiencia. E igual, o sea, es un tipo que puede hacer la tacleada en la línea de scrimmage, puede parar al corredor en seco, puede pararlo atrás de la línea de scrimmage y también tiene buena explosión, o sea, ya cuando está libre, cuando se quita el bloqueo, para poder llegar a presionar al quarterback para tratar de hacer un sack. Entonces, a mí me parece que es un tipo bastante completo, porque a veces lo que sucede con los linieros defensivos es que, eh, sobre todo cuando son muy pesados o muy grandes, pierden un poco en agilidad. Y exacto. no es el caso de Peneza, ¿no? Hay veces que pues ya están muy grandes o, insisto, muy pesados y te ayudan muy bien contra la carrera o los esquemas terrestres son fabulosos, ¿no? Pero ya te restan en los paquetes que son para presionar al coreback. En el caso de este jugador, yo considero que sí es alguien que puede cumplir de muy buena manera ambas funciones dentro de la defensiva. Y bueno, pues qué mejor que llegar como a una defensa como la de los Bills de Buffalo, que ya vimos de lo que están hechos y de lo que son capaces. Entonces yo creo que va a llegar a ser un jugador de impacto inmediato a Buffalo, ¿no? Fíjate que sí me sorprendió que pusieras a Epenesa. Creo que lo vimos también en el draft y desde el combine también justamente por este tema de la agilidad que
creo que sí no puso las mejores medidas en el draft en tema de agilidad y por eso también cayó mucho en el draft. Lo terminan tomando, si no mal recuerdo, en la segunda ronda los Bills. Y es un jugador que fue súper productivo en Iowa, que lo que más me gusta de él es la versatilidad que tiene, porque se puede adaptar a frentes defensivos múltiples. Puede jugar en esquema 3-4, puede jugar en esquema 4-3, lo puedes poner de ala defensiva, lo puedes poner quizás de outside linebacker, no, porque no tiene tanta velocidad, pero es un jugador muy capaz para buscar siempre el balón y el mariscal de campo. Incluso lo puedes alinear como un liniero defensivo interior, lo puedes meter como un técnica 3 en algún paquete más Sí, pesado y pones a alguien más rápido por fuera. Entonces, creo que va a necesitar que Mario Addison, que llega a este equipo de Buffalo, lo mentoree bien. Es un jugador que desde que inició el proceso de draft, es decir, desde que termina la temporada 2019 del colegial, era probablemente el segundo o tercer mejor ala defensiva proyectado para este año, pero por esa circunstancia en el combine, por la agilidad y esos números que no puso tan buenos, termina cayendo. Eso no significa que vaya a ser un buen jugador, pero creo que también a Epenesa le hace falta también un poquito más de desarrollo, pero las cualidades de fortaleza y ese instinto que tiene para buscar siempre al mariscal de campo, pues no lo coacheas, ¿no? Esas cosas simplemente las traes por instinto y eso es la virtud más grande de Peneza, pero sí me sorprendió que lo pusieras aquí, pero creo que es una buena apuesta porque tiene un techo de crecimiento muy grande. exacto. Eso yo creo que es lo que te digo que cuando estaba revisando esto me llamó más la atención, ¿no? Esa posibilidad de poder crecer y de mejorar también a un mediano plazo, por Sí, ejemplo. Y es que, bueno, pues hablando de su físico, ¿no? Pues es un tipo que mide casi 2 metros, mide un 98 y pesa 127 kilos, ¿no? Que es, pues como lo mencionas, puede jugar por dentro sin problema y estar enfrentándose a un liniero ofensivo de 135, 140 sí, kilos. Ahí algo que es precisamente de lo que tú comentas, es sobre todo en el cambio de dirección, que es lo que le cuesta más trabajo y esto probablemente sea dado por su tamaño. Pero pues en términos generales es alguien que puede, yo pienso que ser un comodín, ponerlo a jugar por dentro, puede jugar por afuera, te ayuda bien el soporte contra la carrera, puede presionar al quarterback. Por eso me parece que sí podría estar pues considerado para ser uno de los novatos defensivos del año. sí, sobre todo porque hemos hablado tanto de la filosofía de Sean McDermott Uh -huh. y la manera en cómo construye sus defensivas. Peneza va a ser, lo quiero comparar quizás con Charles Johnson, lo que llegó a ser en Carolina. Era un ala defensiva que jugaba del otro lado de Julius Peppers, que se desarrolló muy bien y cuando Peppers se fue, Charles Johnson se quedó como el titular y tuvo grandes números. Entonces, de verdad, esa adición que tuvo Buffalo de Mario Addison le va a ayudar muchísimo a Epenesa a evolucionar y para que él también no tenga toda la carga de que en él recaiga la responsabilidad de ser el que tenga todas las capturas. Eso también le puede ayudar muchísimo por la forma en cómo se está construyendo el roster de los Bills. Sí, claro. Y ahí yo pienso que puede ser alguien que realmente, como ya lo había comentado, tenga un impacto también inmediato en la defensiva. O sea, va a ayudar aquí entraríamos a lo que mencionas, ¿no? De manera ya del equipo va a ayudar a redondear la defensiva, ¿no? O Exacto. sea, Y ahí puede dejando un poquito a brillar. lo mejor de lado lo individual, ¿no? Ahí es donde Exacto, puede brillar, ¿no? exactamente. Cuando ya Uh tienes una -huh. unidad tan fuerte y le agregas más talento, pues por sí Exacto. solo va a ser productivo. Bueno, creo que el 1 y 2 está muy claro quiénes son. A ver, bueno, No te creo que quiero. vayamos a tener aquí ninguna sorpresa. Ajá. Yo, mi número 2, tengo a Isaiah Simmons, el linebacker de los Arizona Cardinals. Simmons Así es, es, ahí coincidimos. También claro, lo puse como número y 2. bueno, ya decimos el 1, es Chase Young, ¿no? Chase Young es Sí, un talento claro. generacional brutal. Pero bueno, hablar de Isaiah Simmons es hablar quizás del defensivo más versátil que hayamos visto salir del colegial en los últimos años. Tuvo snaps como linebacker en Clemson, pero puede alinearse como safety, como corner incluso, puede jugar como big nickel, puede ser a la defensiva en algún paquete especial, que yo no lo veo jugando tanto tiempo en la línea porque
tienes que aprovechar la velocidad, la capacidad físico-atlética que tiene para cubrir a las cerradas, para cubrir linebackers, perdón, para cubrir corredores, para poder también mantenerse a la par con los corredores. Así que aquí el reto que tiene Arizona es que Vance Joseph, el coordinador defensivo de los Cardinals, le saque el mejor provecho posible a este superatleta que tienen, porque a Simmons no le puedes asignar una posición fija, porque si no le matas el talento, tienes que ocuparlo dependiendo de la situación, dependiendo de la jugada, del personal de la ofensiva. Entonces, ir rotando a Isaiah Simmons en posiciones trascendentales dentro de una jugada va a ser el reto que vaya a tener el coordinador defensivo de Arizona. Creo que si me dices qué posición inicial tendría que jugar, yo lo veo como un big nickel en paquetes en donde vayas a tener que contener a un equipo que tiene personal 11 o que tiene personal 12, que ocupa 2 alas cerradas. Creo que hoy en día en la NFL vamos a ver a más defensivas jugar solo con 2 linebackers. Y si ocupas a Isaiah Simmons como un big nickel, que puede ser ese linebacker extra en situaciones de carrera o un safety en situaciones de pase, creo que tienes a un jugador que puede neutralizar a cualquier personal 11 o 12 o el que ponga cualquier ofensiva. Creo que Isaiah Simmons puede ser el jugador que condiciona las ofensivas para ellos cambiar, porque realmente lo que las ofensivas buscan es encontrar emparejamientos favorables con la defensiva, pero cuando tienes a Simmons es un comodín tan grande que elimina justamente esos emparejamientos poco favorables para las defensivas. Entonces, el reto es que Arizona sepa ocuparlo en todos los roles que él puede cumplir, porque es un superatleta. Sí, y ahí, bueno, pues ya mencionas de todas las cualidades que tiene este jugador que, bueno, también hay que decir que llegó a tener 100 tacleadas combinadas en su estadía en Clemson. 16.5 de ellas fueron atrás de la línea de golpeo, también tiene sacks, tiene intercepciones, y aparte tuvo en 2019 el nombramiento del jugador defensivo más valioso del ACC, Sí. que pues ahí no sé si te suenan algunos nombres, que es el premio Dick Butkus, que Von Miller lo ganó, Kuechly lo ganó, Jalen Smith lo ganó. Entonces estamos hablando de un tipo que tiene un gran nivel, que puede llegar a ser alguien que dé, pues de manera inmediata también su aportación a su equipo. Pero bueno, también aquí hay varias cosas que se deben de tener en cuenta. O sea, sí tiene muy buenas capacidades para hacer la cobertura de pase, lo que mencionas, puede hacer muy buenos blitzes, sabe jugar físico y demás, pero también tiene cosas que debe de mejorar. Por ejemplo, en esta cuestión de los máximos acercamientos y todo, o de la regulación de su velocidad. También se ha visto que de repente, al tener mucho ímpetu por tratar de llegar y dar el gran golpe, a veces se pasan las tacleadas, ¿no? Eso es algo que tienen que trabajar con él definitivamente. Lo que tú mencionas del coordinador defensivo, de poder encontrar realmente dónde alinearlo. Él, para los estándares de la NFL, quizá como linebacker interno, no sería tan bueno No, Isaiah Simmons, por claro, ejemplo, no. Lo ¿no? desperdicias. Exactamente, sí, Sí. porque incluso también otra cosa que habría que decir de él es que de repente confía mucho en su instinto solamente cuando hace las coberturas de pase y a veces no está tan bien colocado en su zona o a donde tiene que ir, ¿no? Entonces también esas son cosas que evidentemente tendrá que trabajar el staff de coacheo y él, pero como tú mencionas, si a él le sacan, o sea, si realmente lo ponen donde debe de ir en el esquema defensivo, va a ser un tipo que va a revolucionar la defensiva de los Cardenales sin duda. Totalmente. Y para mí va a revolucionar, Marco, los esquemas defensivos al momento de presentarte en contra de personales con tanto poder aéreo que tiene hoy en día la NFL y que en muchas ocasiones engañan con el personal que vas a pasar, pero que al finalmente corren y él tiene esa capacidad para bajar a la caja a pegar. Yo realmente creo que lo tienen que utilizar libre, sin mucha responsabilidad, como un off-ball linebacker, que él vaya directamente a donde va el balón. Creo que ahí es donde por su agresividad, por el físico que tiene, es donde puede empezar a conseguir fumbles, intercambios de balón, ser de impacto, tener golpes al mariscal de campo. Hablamos de las capturas, pero realmente
de la forma en cómo puedas afectar al quarterback, se tiene que contar prácticamente como una captura. Si llegas y le pegas y toma una mala decisión, va a contar Claro. como algo productivo. Entonces, Isaiah Simmons puede ser ese Pregúntale a defensivo Drew Brees, temible. ¿no? Contra los vikingos de Minnesota el año pasado en el playoff. Claro, bueno, y de Drew Brees al final del tema hablamos con todo Sí, lo que está también tenemos que sucediendo, hablar, sí. porque, híjole, le van a llover Sí, capturas este año a Drew Brees. pero eso es lo que tú mencionas, ¿no? O sea, la importancia de no solamente realmente hacer la captura como Sí, tal, o sea, de atrapar al mariscal con el balón. O sea, sí, si y tú en bueno, esa presión o forzas una mala decisión, es prácticamente lo mismo, vale ¿no? igual. Sí. Ajá, claro. En Arizona siento que sí necesitaban sumar un talento generacional como el de Simmons, que puede estar como uno de los, quizás esperemos, históricos de la franquicia de los Cardinals, porque es un jugador que tiene las condiciones para hacerlo. Pero Ujú. realmente el mejor defensivo que tiene hoy por hoy Arizona es Chandler Jones. Yo creo que Chandler Jones es el jugador defensivo menos valorado que hay en la NFL. Para que se den una idea, Chandler Jones del 2015 al 2019 no baja de 12 capturas por temporada. O sea, en 5 años Chandler Jones lleva 72.5 capturas y no se habla de Chandler Jones en la liga. Entonces, creo que aquí sí se le tiene que dar muchísimo más el mérito y vaya que Nueva Inglaterra lo está extrañando muchísimo a Jones. Hermano, por cierto, de John Bon Jones, el peleador de la UFC, para que lo empiecen a ubicar un poco más a Chandler. Ah, mira, Es un esa no jugador me la sabía yo. es un jugador súper productivo que llegó a tener una cantidad de capturas en Arizona impresionantes y que en alguna situación, cuando vayan a combinar la presión de Chandler Jones con alguna carga de Isaiah Simmons, quiero ver que la línea ofensiva va a aguantar eso, porque realmente es que son dos jugadores muy poderosos. Yo sé que Isaiah Simmons no va a cargar en todas las jugadas porque, insisto, tienes que aprovechar las condiciones que tiene para cubrir receptores, alas cerradas y corredores, pero si llegan a cargar con Isaiah Simmons de un lado y tener a Chandler Jones siempre de pass rusher de otro lado, va a ser una combinación muy difícil de detener. Pero de verdad, yo aquí voy a empezar a hacer campaña por Chandler Jones porque creo que es un jugador muy, muy poco valorado y es un súper, súper defensivo. Sin hacer mucho ruido ahí, esa muy buena estadística la que nos das, Toño. Y bueno, pues ahora vamos a hablar ya del número uno, que ya lo reveló Toño Ramos, Se reveló precisamente que solito, ¿no? Se coincidimos que reveló puede ser, desde el sí, inicio sí, pues es del draft. el que llega con todos los reflectores, llega con bombo y platillo, Chase Young, para ser el candidato número uno a defensivo novato del año. Realmente es un tipo que tiene muchas cualidades físico-atléticas, ¿no? Es igual casi 1,96 es lo que mide, pesa 120 kilos, un liniero defensivo que juega por afuera, ahora como les dicen Edge, ¿no? Que es muy bueno en la cuestión técnica, tiene muy buena velocidad y que bueno, pues ahí lo que también se le menciona es que tiene mucho potencial hacia lo que puede ser su carrera como tal, como profesional en la NFL, ¿no? No nada más hablaríamos a que puede ser candidato a ser defensivo novato del año, No. sino que puede ser uno de esos grandes linieros defensivos que se conviertan también en ídolo y en emblema de las nuevas generaciones en la NFL, Chase Young, ¿no? Al menos así se prospecta, también dependerá de las decisiones que él tome de manera individual y de lo que pueda empezar a aportar para el equipo, pero sí, de que tiene mucho talento, eso es indiscutible, tiene una gran lectura de los quarterbacks, su salida es muy explosiva, Es o sea, tiene impresionante. El primer paso que o tiene sea, es es brutal. muy dominante en la Sí, sí. posición. Y pues ahí a lo mejor algo que podría ser también excelente para él o de lo mejor que tiene es la velocidad y el tamaño. O sea, que físicamente puede combatir, por así llamarlo, ¿no? O tener estos enfrentamientos uno contra un tackle, contra un guard, ahora sí que por adentro, por afuera, tiene esa velocidad. Y fíjate que yo también estaba viendo que precisamente a él se le compara o se dice que su estilo y físicamente y todo es un poco como lo era Julius Pepper, Mira, un ex jugador de los Carolina Panthers, ¿no? sí, podría ser buena comparación. Uh Eh, -huh. Peppers realmente es que, bueno, fue primera selección global también, o segunda, si no mal recuerdo, creo que fue segunda porque Carolina solo ha tenido una selección global, que fue la de Cam. Entonces,
Peppers, el impacto que tuvo, no solamente fue en capturas, tuvo intercepciones, tuvo touchdowns. Ujú. Fue Hizo brutal todo. realmente lo que ha hecho Peppers. No por nada Peppers está dentro del top 5 de capturas a mariscal de campo en la historia de la NFL. Lo de Chase Young tiene una gran combinación de movimientos, es agresivo, es fuerte, es rápido, creo que tiene todas las herramientas para ser novato defensivo del año y estudia muy bien a los mariscales de campo, como tú dices. Entonces, esa preparación es muy importante para combinarla con los atributos físicos que ya tienes, pero si tú llegas pensando que conoces todas las respuestas del examen que se llama NFL, no vas a tener éxito. Y algo también que ya hablamos es que para que seas novato defensivo del año necesitas talento y un buen contexto de jugadores y coaches que te rodeen en tu equipo Claro. en tu primer temporada en la NFL. Y si algo le caracteriza a las defensivas de Ron Rivera, que ahora está en Washington, es la buena rotación de linieros defensivos que va a tener en los Redskins, porque está Montez Sweat, porque está Ryan Kerrigan, está Daron Payne, Jonathan Allen. Es una gran compañía la que va a tener Chase Young. Y si a eso le sumas el talento del exjugador de Ohio State, puede ser una de las mejores líneas defensivas de toda la NFL. Entonces, probablemente en años consecutivos vayamos a ver a novatos defensivos egresados de Ohio State y los dos a las defensivas. Nick Bosa el año pasado y Chase Young esta temporada, que Así es, sí. curiosamente fueron compañeros y Chase Young tuvo 10 capturas y media con Nick Bosa en Ohio State y sin Nick Bosa tuvo 16 y media. Entonces, Eran las que le quitaba Bosa, ¿no? aún así la productividad siguió siendo Sí. altísima con todo y Nick Bosa. Así que creo que Chase es el favorito y el candidato para todos para que pueda ser novato defensivo del año, pero por lejos, ¿no? Bueno, Simmons le va a competir muy de cerca, pero Chase Young es el que se Sí, pues perfila para así se hacerlo. prospecta, ¿no? Sí, Sí. y bueno, de ahí de lo que comentabas, Julius Peppers efectivamente fue la primera ronda del draft de 2002 de las Panteras. Fue la primera selección global de ese año. Mira, también. Sí, pues ahí está. Esos son los 5, pues probables candidatos a novato defensivo del año. ¿Cuál es tu comodín? Toño, ya lo habías mencionado, ¿no? ¿Era Jeff Okuda? No, mi ¿O comodín quién me habías dicho? era Patrick Quinn, Patrick Quinn, cierto, pero sí. traigo otro comodín que es Derrick Brown, el tackle defensivo de Panteras. Como lo había Ujú. mencionado anteriormente, Derrick Brown fue el primer tackle defensivo seleccionado en este draft, pero yo creo que Javon Kinlaw llega a un mejor contexto, tiene mejores compañeros. Carolina defensivamente es un equipo hoy en día muy inestable, al que le van a pedir a Derrick Brown es que haga muchas cosas y creo que sí tiene la capacidad para hacerlo, pero quizás hoy no tiene a los mejores compañeros a su alrededor para poder explotar todo su potencial. Va a tener el regreso de K'Wan Short, las Panteras, que lo extrañaron muchísimo como tackle defensivo el año pasado y va a ser un gran mentor de Derrick Brown, pero yo no creo que hoy Brown vaya a tener una temporada tan productiva como para poder ser novato defensivo del año, justamente porque Panteras tiene todavía muchísimos huecos que cubrir en esta línea defensiva. Va a ser de impacto inmediato porque es un jugador que por sí solo se come 2 o incluso hasta 3 bloqueos en algunas jugadas, pero le van a pedir tantas cosas a hacer a Derrick Brown en Carolina que no sé si por la cantidad de snaps que tenga vaya a estar tan fresco, vaya a tener tanta energía, vaya a ser tan productivo. Entonces creo que Derrick Brown se puede quedar un poquito afuera del top 5 de candidatos para novato defensivo. Ok. Y yo ahí comodín que traía es Kenneth Murray, que tú lo mencionaste, ¿no? También, Sí, de los que Chargers. también es un linebacker de Oklahoma que llega a los Chargers y que puede ser alguien que también se pudiera empezar a hacer ruido, ¿no? Que llegara ahí a ver qué tal se ve la defensiva este año de los Chargers con este Pinta nuevo bien, pinta estadio, bien. con todo lo que habíamos comentado, ¿no? A ver si también empiezan ya a tener un poco más de esa personalidad de equipo, de pertenencia a una ciudad y todo que les ha faltado Sí, muchísimo a los cargadores, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Y Kenneth Murray es un gran líder, entonces ya llega un equipo bastante bien armado. Habíamos hablado de Joey Bosa y de Melvin Ingram como los linieros defensivos más importantes. Trajeron a Linval Joseph, tienen a Derwin James, un super safety. Tienen una muy buena esquina con Chris Harris.
Entonces, ya es un equipo que tiene nombres propios en la defensiva, pero le hacía falta a un líder, a alguien que tuviera una buena comunicación, que coordinara un poquito más a sus compañeros, y Kenneth Murray es un gran líder. Entonces, podría ser incluso, para mí, Kenneth Murray va a tener mejor temporada de novato que Patrick Quinn, pero creo que Patrick Quinn a la larga puede tener mejor carrera. Entonces, ¿por qué? Porque Kenneth Sí. Murray tiene un poquito más de snaps bajo su juego por haber tenido más repeticiones en Oklahoma que Patrick Quinn en LSU. Pues sí, entonces así quedan este top 5 más el comodín, más el bonus que trajimos para ustedes. Y bueno, pues antes de empezar a despedirnos, Toño, pues sí platicar y comentar un poquito acerca de realmente las declaraciones tan desafortunadas que tiene Drew Brees y lo incongruente que es en el sentido de que él precisamente es quarterback de una ciudad y de un estado que por un lado, bueno, pues era de los del sur y estuvieron bajo este yugo de la esclavitud, ¿no? Después toda esta situación que se ha vivido con la segregación también y que ahora, bueno, él sigue siendo de alguna manera un emblema para la ciudad de Nueva Orleans, un lugar que también tiene más del 70-80% de su población es afroamericana y tener ese tipo de comentarios, quién sabe a dónde vaya a terminar esa situación, ¿no? Ahí el punto que él daba, ¿no? Es que él tenía sus abuelos, me parece, o uno de sus abuelos había sido militar y que le parece una falta de respeto esta situación del himno, de la bandera, ¿no? De que no se le hagan los honores. Yo de manera personal pienso que no hay ningún símbolo que esté por encima Claro. de la igualdad, ¿no? De la vida, de las personas y de los derechos humanos. Yo creo que no es ahí. Para mí no es válido realmente No, lo que dice no. Drew Brees. Y desafortunadamente, bueno, pues esto también lo pone ahorita en el ojo del huracán. Digo, sabemos, y pues es hasta cierto punto muy respetable, ¿no? Si son conservadores, si son demócratas, si apoyan a quien quiera, ¿no? El mismo caso de Brady, que es un claro fan y bueno, apoya a Donald Trump, ¿no? Incluso cuando su esposa es latina, que es un poco también absurdo esto, pero yo creo que ya al meterse, digo, ni Brady se puso a hacer este tipo de declaraciones, entonces ahora sí, Drew Brees se mete realmente al ojo del huracán. Sí, no tuvo la sensibilidad y realmente mucha irresponsabilidad y es Claro. bastante ignorante el comentario que tiene porque Sí, parece que ni siquiera entendió las protestas que en un principio Kaepernick, Eric Reid y el resto de la liga hizo, porque, a ver, ellos no se están manifestando en contra ni del himno ni de la bandera, simplemente están ocupando el momento del himno en un partido para que tengan notoriedad, porque así es como se tienen que hacer las protestas. para que No se vas a haga ir a visible, protestar. Toño. Sí, claro, no vas a ir a protestar al vestidor, no vas a ir a protestar durante la rueda de prensa, tienes que protestar en momentos de coyuntura fuertes, ya sea en un momento histórico o en una situación de un partido donde todos los ojos están pues durante el himno. Caray, creo que realmente es completamente insensible el comentario que hizo Drew Brees y las repercusiones ya se empezaron a hacer notorias. Muchos de sus compañeros en Nueva Orleans, Sí. Michael Thomas ya expresó sus Camara, sentimientos, incluso. Alvin Kamara. De Mario Davis, curiosamente en CNN salió a decir que él no se sintió tanto por los comentarios de Drew porque él lo conoce. De hecho, Drew Brees ya salió a dar una disculpa en redes sociales. Aquí el tema no es hablar, aquí el tema no es pedir perdón, aquí el tema es dejar las palabras de un lado y hacer acciones, tomar acciones y que realmente las disculpas salgan del corazón y sean sinceras y no solamente por quedar bien públicamente. Así que creo que Mira, Drew ahí a lo Brees mejor, se ajá, equivoca muy, muy fuerte y en sí, algunos, y me incluyo, creo que lo teníamos considerado como una persona muy sensata y lamentablemente, por más que se haya disculpado, que hay que aceptar las disculpas de todos, que nos equivocamos, no es tan fácil ni tan rápido enmendar un error de las condiciones que él tuvo, porque no es cualquier persona, está en una plataforma que muchas personas lo escuchan y lo ven y lo teníamos como un ejemplo y creo que esto le quita muchas credenciales, lamentablemente. sí, ahí, bueno, pues entra esta situación precisamente de tu imagen, la imagen pública de Drew Brees en este momento, lo que se comenta siempre, ¿no? Construir una imagen pública lleva años
y el Y destruirla es es un en tuit. segundos, ¿no? Ahora Pues es un es un tuit, tweet, ¿no? ahora es un Sí, tweet, ahora es un tuit. exactamente. Claro, sí, sí, sí. Pero mira, a lo mejor algo que pueda hacer que le ayude a Drew Brees por esta, como bien lo mencionas, que son comentarios con mucha ignorancia de por medio. Quizá algo que lo pueda ayudar es todo lo que hizo por Nueva Orleans después del huracán. Sí, Porque yo recuerdo mucho una entrevista que le hacen y que él menciona que una de las cosas que lo lleva a Nueva Orleans o que él decide decirle sí a Sean Payton es que dice que una vez en una entrevista que tuvo con el coach Payton, Payton se equivoca de ruta en Nueva Orleans y sin querer entran a uno como de los barrios más pobres y que se habían visto más afectados precisamente por esta situación del huracán. Ahí es cuando Drew Brees decide sí ir a Nueva Orleans y también tratar de ayudar y aportar a la comunidad de alguna manera. Probablemente esto sea algo que lo pueda pues ayudar o salvar, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, aquí está, y mira, desafortunadamente para él nadie lo mandó. Ahora sí que él solito lo hizo y él solo se está poniendo contra las cuerdas. Insisto, yo tampoco no estoy nada de acuerdo con lo que dijo porque efectivamente entonces no está entendiendo de qué se no, no, trata todo no, esto, ¿no? no, O sea, no, no no, entendió como nada. muchos lo han dicho, gente pues de diversos ambientes, ¿no? Músicos, actores, los mismos deportistas afroamericanos, todo, que van precisamente a ese punto, no, es que no es la bandera, no es el himno, o sea, es toda esta violencia, todo el racismo que se ha vivido, que ahora está incluso un poco pues disfrazado, pero que se sigue viviendo y que es algo que es palpable y que mira lo que ha llevado también, ¿no? Todas esas protestas y todo esta revuelta que ha habido en los últimos días en Estados Unidos. Y es bueno que los deportistas y sobre todo gente de la NFL se siga viendo involucrada. A ver, si hubo una liga que apoyó siempre estar en contra y manifestarse en contra de la brutalidad policial, racial que hay también en Estados Unidos, fue la NFL. La NBA después lo Claro. adoptó, LeBron James en su plataforma y al ser personas de tanto impacto y arrastre, es bueno que alcen la voz y hablen. Lamentablemente está la contraparte de las declaraciones tan irresponsables e insensibles como las de Drew Brees, que lo que preocupa de la parte deportiva, que es la menos importante en las declaraciones que dijo, es cómo vayan a aceptar sus compañeros del vestidor tener a Brees. Y yo sé que ellos lo conocen y que lo van a perdonar, pero quizás no va a ser lo mismo, va a ser incómodo, puede ser incluso hasta contraproductivo para Sean Payton y para las expectativas tan altas que había en los Santos de Nueva Orleans. Al parecer, hoy Brees personalmente le pidió a Sean Payton que juntaran al equipo a través de una videoconferencia para hablar con ellos, para tratar de explicar las cosas, pero cuando empiezas a explicar y a dar tantas explicaciones, parece que tú solito te contradices, ¿no? Y que tienes que hacerlo a fuerza para que te perdonen. Las cosas creo que tienen que ser naturales y completamente sinceras. Ahora, hay una contraparte en este tema que me gustaría tocarlo, porque Malcolm Jenkins, que es compañero ahora de Drew Brees en Nueva Orleans, que fue safety de los Saints en aquel Super Bowl que le ganan a Indianapolis. Después Malcolm Jenkins se va a Filadelfia un par de temporadas y ahorita regresó a los Santos. También se externó públicamente, subió un video de redes sociales muy fuerte, pues criticando las declaraciones de Drew Brees. Lo único que yo tengo que decir sobre Malcolm Jenkins es que Malcolm Jenkins, cuando él estaba en Filadelfia hace 2 temporadas, tuvo la oportunidad de ser trascendente durante las protestas porque él era parte del consejo de jugadores, no era parte de la asociación. Había un consejo aparte de jugadores a la cual Colin Kaepernick y Eric Reid, que Eric Reid realmente era el vocero de Kaepernick porque él seguía jugando todavía y Kaepernick no, él le llega la petición al Consejo de Jugadores que Anquan Boldin y Malcolm Jenkins eran presidentes de ese consejo. Malcolm Jenkins no firmó la petición para que las represalias en contra de los jugadores que se protestaran se vieran anuladas, porque la NFL al final de cuentas multaba a quien se hincara. Eric Reid le hizo llegar la propuesta y Malcolm Jenkins no la firmó. Y ahora Malcolm Jenkins sale a decir, digo, afortunadamente Malcolm Jenkins recapacitó, pero en su momento Malcolm Jenkins pudo haber tomado acciones importantes como miembro presidencial del Consejo de Jugadores para que esa
protesta siguiera. Y Malcolm Jenkins recibió al consejo de jugadores por parte de la liga $90 millones para que los jugadores se callaran, para que los jugadores no protestaran y para que ocuparan ese dinero para sus fundaciones. Entonces, creo que Malcolm Jenkins tampoco está entendiendo muy bien cómo están las No, cosas. no, porque ya lo está haciendo algo, o sea, está lucrando, o en su momento lucró, ¿no? Con esa posición en lugar Y de Eric realmente Reed, apoyar yo me algo acuerdo, me acuerdo muchísimo en bastante válido. un partido de Filadelfia, Carolina, en donde Eric Reed, antes del partido, se empieza a pelear con Malcolm Jenkins, en el calentamiento se ven, se empiezan a jalonear y a tirarse de golpes y nadie sabía por qué. Al final del partido, en la rueda de prensa, le preguntan a Eric Reed, ¿por qué fuiste a golpear a Malcolm Jenkins? Dijo, es un vendido. No quiso Claro, aceptar sí. nuestra propuesta y aceptó dinero de la liga para que los jugadores no terminaran por protestarse. Entonces, creo que también es un poco contradictorio ahí. Híjole. Al final, qué bueno que Malcolm Jenkins recapacitó, pero pues son cuestiones muy sensibles que hay que tocarlas, pero hay que hacer acciones y no hablar tanto. Claro, y aquí, bueno, pues ya que estamos entrando a este tipo de plática, ya antes de terminar este podcast, pues no hay que dejar pasar también, ¿no? Lo que está sucediendo en México con la muerte de Giovanni López, este trabajador de la construcción que fue detenido en Jalisco Sí. y por la policía y que también acaba, pues, perdiendo la vida desafortunadamente. Y que, bueno, pues eso a nosotros, así como mexicanos, pues es algo que también nos debe que debemos de estar al pendiente, debemos involucrarnos y también debemos alzar la voz en el país, ¿no? Yo creo que, insisto, no hay ningún símbolo, no hay nada que esté por encima de las personas, de los derechos humanos, y yo creo que eso es muy importante que se respete tanto en Estados Unidos como aquí y en cualquier parte del mundo. Claro, y algo también que he pensado y he platicado internamente acá con mi familia es que, pues, lamentablemente, injusticias, ignorantes y personas que no respetan ahí en todo el mundo, no solo en México, en Estados Unidos, Sí, en cualquier parte del mundo, se tiene que abogar por una justicia social, por condición de clases, por condición racial. Eso es lo de menos realmente, es que la gente la tienes que tratar por igual y en México lamentablemente no estamos exceptos de esto. O sea, sigue pasando en muchos niveles y en muchos momentos históricos de nuestro país y es momento también de que se haga algo. Entonces es lamentable los días que hemos estado viviendo, pero creo que ha sido de mucha reflexión y lo mejor muchas veces quedarse callado para aprender de las personas que lo han vivido y después tú tratar de gestionar algo en tu comunidad. Eso realmente es lo sí, único que podemos hacer, de tratar entenderlo de ser un y factor aprenderlo. de cambio, ¿no? Sí. Así es, y bueno, pues ya después adentrarnos un poquito también en esta parte social de reflexión un poco, pues vamos llegando ya al final de este podcast, Toño. Tus redes sociales. En Twitter, @RamosSerio19, los espero para que sigamos platicando de la NFL, que todo este mes de junio es súper importante porque hay muchos equipos que designan finalizaciones de contrato para el después de 1 de junio y eso hace que se abra un poquito más de espacio salarial. Así que por ahí puede haber ya algunas noticias de Jadeveon Clowney, no sé si de Cam Newton, porque es otro tema que parece que nunca va a acabar. Y por cierto, ya mañana 5 de junio, la NFL le informó a todos los equipos que sus staffs de coacheo ya pueden entrar a las instalaciones a partir del 5 de junio, así que ya es un paso muy grande para saber cuándo podrán empezar a entrenar los equipos. Perfecto. Bueno, pues también nosotros los invitamos a que nos sigan en Inercia Deportiva en Facebook, Twitter e Instagram. Saludamos a toda la gente que nos sigue, que nos está descargando en Spotify. También recuerden que estamos en Google Podcast, estamos en iTunes. Y pues saludamos también a todos los que nos siguen a través de Musitón en Puerto Rico y en Estados Unidos. Esto fue todo por el día de hoy, Toño. Muchas gracias. Gracias, Nos nos vemos, nos vemos. escuchamos a la que viene.